Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Paulo Coelho. Con su permiso, señora presidenta, compañeros diputados y diputadas, ciudadanos que nos acompañan, un saludo con respeto al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, licenciado Harley Sosa. Buenos días. Entre la inocencia de la infancia y la dignidad de la madurez encontramos este maravilloso ser llamado niño. Tiene la energía de una bomba atómica, la curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador y la imaginación de Julio Verne y el entusiasmo de una chinampina. Al celebrarse hoy el día 30 de abril, el Día del Niño, en todo México, como padres y legisladores, les pido hagamos un receso en el camino para reflexionar que no obstante a la existencia de leyes que tutelen los derechos de la infancia mexicana y de las recientes reformas a nuestra Carta Magna, las condiciones de pobreza y rezago social de millones de niñas y niños mexicanos son persistentes, por lo que viven en situación de vulnerabilidad social, expuestos a delitos tan graves como la explotación sexual, comercial, infantil y los trabajos de servicios forzados. Ante tal escenario, el mayor reto de México en torno a la garantía y protección de los derechos de la infancia mexicana es la implementación, la exigencia y el cumplimiento de los mandatos jurídicos que el Estado mexicano ha asumido ante la comunidad internacional, a saber, la Convención sobre los Derechos del Niño y su protocolo, facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. El Convenio Internacional del Trabajo número 90 relativo al trabajo nocturno de los menores en la industria y el Convenio Internacional del Trabajo número 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Para salvaguardar los derechos de la niñez, México tiene avances importantes en razón de tres reformas constitucionales para la protección de los derechos de la infancia. La primera es la incorporación del principio del interés superior de la niñez en el artículo 4, el cual debe ser el parámetro rector en la toma de decisiones políticas públicas fundamentales en el Estado mexicano. La segunda es una segunda reforma constitucional al artículo 1 que establece que todas las disposiciones de nuestro marco jurídico deben estar armonizadas con los contenidos de las convenciones, tratados y acuerdos internacionales, facultando al Estado mexicano para diseñar los mecanismos adecuados para su plena garantía. Y la tercera reforma es en pro de la niñez, ya que es el derecho constitucional a la alimentación y a la seguridad alimentaria, que es el derecho de las niñas, niños y adolescentes. Para garantizar el cumplimiento de estas elevadas normas, el día 22 de enero del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, SINHAMBRE, como un proceso que tiene como propósito conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, el sector público, social y privado, y de organizaciones e instituciones internacionales como una estrategia de inclusión y bienestar social para todos los niños y las niñas. Este ambicioso propósito del gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos, que hoy nos rige, tiene el objetivo de generar resultados que garanticen a las niñas, a los niños y a los adolescentes una alimentación nutritiva suficiente y de calidad a través de acciones coordinadas, eficaces, eficientes y transparentes con un alto contenido de participación social. Igualmente, el pasado lunes 21 de abril del 2014, el Senado de la República aprobó la reforma a la fracción tercera del apartado A en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar de 14 a 15 años la edad para trabajar a los menores de edad.
Otro flagelo es la violencia sexual en contra de la infancia, que sigue siendo un índice muy alto, pues entre el 2009 y el 2011 se han presentado más de 6.500 denuncias penales por delitos sexuales y de tráfico de niños y niñas. Aunado a lo anterior, se cometen otras acciones en contra de la niñez, como es el homicidio, la violencia intrafamiliar, incumplimiento de obligaciones de asistencia y convivencia familiar, corrupción de menores e incapaces, abandono de familiares, sustracción y tráfico de menores de edad, estupro, delitos que la mayoría de los casos se encuentran vinculados a formas contemporáneas de esclavitud o trata de personas y de servidumbre. Nuestros queridos niños han celebrado a nivel nacional un 9º Parlamento Infantil y ayer gozamos en este Congreso de la presencia de los diputados infantiles en el 4º Parlamento, quienes exigieron su derecho a una familia de amor, un medio ambiente seguro y saludable, mejores espacios recreativos, cero discriminación, no a la explotación infantil, no al bullying, igualdad de género, el rescate de los valores y a la educación de calidad para todos. Temas en los cuales esta 14ª legislatura constitucional está trabajando para lograr el fortalecimiento de los ordenamientos estatales a favor de la niñez, conforme los estándares internacionales en armonía con los órganos internacionales y la UNICEF. ¿Por qué trabajar sin descanso para nuestra niñez en Quintana Roo? Porque como madre o como padre, regresas a tu hogar con tus sueños y esperanzas hechos trizas. Un niño puede remediarlos y dejarlos como nuevos con sus palabras mágicas. Esto es, feliz Día del Niño. En este mismo sentido y atendiendo a las políticas públicas a favor de la niñez, las Comisiones Unidas en Puntos Constitucionales y Desarrollo Familiar y grupos vulnerables damos cuenta de la minuta remitida por el Senado de la República del H. Congreso de la Unión, que adiciona un nuevo párrafo 8º al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a la identidad y gratuidad de la primera copia certificada del registro del nacimiento. La presente propuesta de adición constitucional establece dentro de un contenido dos aspectos importantes respecto al tema de la gratuidad en el ejercicio de derecho a la identidad. En primer término, propone la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y en segundo, el pago de la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Asimismo, plantea que se determinen las características de diseño y contenido del formato único en materia de registro de población, así como para la expedición de toda acta de registro civil que deberá implementarse a través de mecanismos electrónicos y posteriormente adoptarse por las propias entidades federativas del país y por las representaciones de México en el exterior. Por otro lado, también expone que la Secretaría de Gobernación y a través del Registro Nacional de la Población deberá remitir la información recabada por las autoridades locales registrables relativas a la certificación de difunción al Instituto Nacional Electoral. Atendiendo a lo señalado, es importante destacar que la presente minuta federal atiende principalmente al reconocimiento del derecho a la identidad para efecto de permitir a la niñez adquirir la identidad, un nombre, una nacionalidad, lo cual implica su incorporación como sujeto de derecho dentro de un Estado a su acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Debido a que desde un recién nacido que es inscrito en el registro civil adquiere diversos derechos, entre los que está
el de la entidad, mismo que implica conocer la identidad de sus progenitores, aunado que también tiene derecho a tener un nombre y un apellido, y por ende debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, siendo obligación directa de los padres hacerlo para efecto de materializar el reconocimiento inmediato por parte del Estado de su existencia y la formalización de su nacimiento conforme a la ley. Por ello, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión consideró procedente reconocer en la Carta Magna que los gobiernos estatales y del Distrito Federal establezcan la exención del cobro del derecho por el registro de nacimiento, así como la expedición en forma gratuita de la copia certificada del acta de nacimiento cuando se lleve a cabo el registro correspondiente. De igual manera, la presente minuta señala que las personas sean registradas bajo los mismos parámetros con los que se otorgará un mismo grado de certeza a toda persona indistinta de la entidad federativa que se haya efectuado del registro de nacimiento, lo que permitirá obtener estadísticas uniformes que se traducirán en una mejor aplicación de políticas públicas en beneficio de la sociedad. Así también garantiza a través de la comunicación entre las autoridades locales, registrales, con el Registro Nacional de la Población, la debida remisión del Instituto Nacional Electoral a la información relativa de los certificados de defunción, para efecto de contribuir a contar con un padrón electoral en constante actualización, lo que será una herramienta de dote de mayor certeza en los comicios electorales. Por todo lo antes expuesto, quienes dictaminamos compartimos la intención del H. Congreso de la Unión de modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por las razones ya expuestas en el cuerpo del presente documento legislativo, sabedores que la expedición planteada incidirá de manera directa en el fortalecimiento del reconocimiento del derecho y la identidad al registro de manera inmediata al nacimiento y además aspectos señalados que contribuyan a facilitar la implementación de políticas públicas en el país. En razón de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Carta Magna, los integrantes de estas comisiones proponemos la aprobación de la adición del H. Congreso de la Unión, que ha tenido a bien someter a nuestra consideración en representación de la población quintanarroense. En mérito a lo anterior, la honorable 14ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo emite lo siguiente: minuta con proyecto de derecho por el que se adiciona un nuevo párrafo octavo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a la identidad y gratuidad de la primera copia certificada en el registro de nacimiento. Artículo único. Se adiciona un octavo párrafo recorriéndose en su orden los subsecuentes del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 4. Se deroga lo anterior párrafo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dispondrán de 6 meses para establecer de sus haciendas o códigos financieros la expedición del cobro del derecho por el registro del nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Tercero, el Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a 6 meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, y previa opinión a las entidades federativas y la autoridad competente en materia de registro nacional de población, deberá realizar las adecuaciones a la ley que determinen las características, diseño y contenido del formato único en materia de registro poblacional.
así como para la expedición de toda acta de registro civil que deberá implementarse a través de los mecanismos electrónicos y adoptarse en las propias entidades federativas del país. Cuarto, la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población, remitirá al Instituto Nacional Electoral la información recabada por las autoridades locales registrables relativas a los certificados de defunción. Por las consideraciones expuestas, las comisiones de puntos constitucionales y desarrollo familiar y grupos vulnerables de esta 14ª legislatura del Estado de Quintana Roo nos permitimos elevar al respetable consideración de este alto cuerpo legislativo el siguiente dictamen. Único. Es de aprobarse la adición de un nuevo párrafo octavo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a la identidad y gratuidad de la primera copia certificada del registro de nacimiento en los términos de la minuta remitida por el H. Congreso de la Unión, materia de este dictamen. Transitorios. Publíquese el decreto en su caso y se expida en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo para los efectos legales que correspondan. Segundo, remítase el decreto que se expida al Honorable Congreso de la Unión para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señora presidenta. Feliz Día del Niño, porque todos tenemos un niño en nuestro interior. Muchas gracias.